De terrorismos a terrorismos. 18. Excusas imperiales. 2. El hundimiento, la implosión del Maine. Parte 3. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. En 1976, Human Recover publica una investigación exhaustiva patrocinada por la Marina de los Estados Unidos intitulada How the Battleship Maine Was Destroyed, que viene a ser la versión oficial definitiva de los norteamericanos, según la cual se concluye: la explosión que hundió al Maine fue interna, fue provocada por la combustión. Más de 70 años después, no cuesta nada aceptarlo. El propósito buscado se logró y ya es historia. No hay reclamaciones oficiales ni juicios posibles que valgan para pedir un castigo efectivo a los conspiradores. Todos los participantes en esta historia ya están muertos. Y el encubrimiento persiste. Por lo que esta última versión insiste en que todo fue producto del azar y no hubo premeditación alguna de por medio. Pero una cosa es la ocurrencia de un accidente absolutamente inesperado y otra muy distinta, la de uno que se haya previsto y dejado ocurrir. Esto último, lejos de exonerar, incrimina de forma directa a los conspiradores norteamericanos del partido de la guerra, principalmente a las autoridades navales y ejecutivas del propio buque, involucradas en la conspiración. En aquel momento, un experto en armamento norteamericano opinó que la explosión debió deberse al fuego que afectó un depósito de carbón. Theodore Roosevelt lo corrige. Esa es una opinión antipatriótica. ¿En dónde hemos oído eso últimamente? Los mejores hombres del departamento coinciden en afirmar que, sea probable o no, es ciertamente admisible que el buque haya sido volado por una mina. Así, Roosevelt imponía su versión oficial, antes de que las comisiones investigadoras pudiesen concluir sus labores, y hacía todo lo posible por desacreditar cualquier punto de vista contrario. ¿En dónde y cuándo se ha vuelto a dar eso? Tengo una vaga sensación de un déjà vu. La Oficina de Inteligencia Naval, ONI, siglas en inglés, bien pudo ocuparse de planificar el atentado. Adviértase lo siguiente. El segundo de a bordo en el Maine era Richard Wainwright, quien había sido el dirigente de la ONI cuando se elaboró el Plan Kimball, y solo con 3 meses de antelación fue designado al barco. Desde luego, no pereció en la explosión, lo que le permitió alcanzar el grado de contraalmirante al retirarse en 1911, mientras que por su parte el capitán Sigsbee jamás fue sancionado, ni su carrera resultó afectada a pesar de que se hizo ver que cometió ciertas incompetencias en su desempeño. El teniente John Blandin, oficial de guardia al momento de la explosión, le escribió a su esposa al día siguiente del hundimiento. Nadie puede decir cuál fue la causa de la explosión. No creo que los españoles hayan tenido algo que ver. No publiques esta carta. Acosta, 84. 5 meses después, muere en un hospital psiquiátrico. Finalmente, el presidente McKinley, en un mensaje especial al Congreso, declara que el hundimiento del Maine es atribuible a un ataque externo. La comisión española que investigó el hundimiento concluyó lo contrario. La explosión que provocó el desastre fue interna y no exterior. Años después, los propios informes estadounidenses lo aceptarían. Pero según McKinley, sea cual fuera el agente externo que causó el hundimiento, el atentado demuestra que el gobierno hispano es incapaz de controlar la situación ni de garantizar la salvaguardia de un buque norteamericano en misión de paz y con derecho de estar ahí. La excusa había funcionado. Había intereses especiales que se beneficiarían directamente de la guerra. En Washington declararon que un espíritu beligerante se había adueñado del Ministerio del Ejército, alentado por los contratistas de proyectiles, artillería, munición y otros materiales que atestaban el ministerio desde la destrucción del Maine. El banquero Russell Sage dijo que si estallaba la guerra, no hay ninguna duda sobre las lealtades de los ricos. Un informe sobre los empresarios decía que John Jacob Astor, William Rockefeller y Thomas Fortune Ryan se sentían militantes. J.P. Morgan pensaba que no se lograría nada manteniendo más conversaciones con España. La jauría de capitostes en pleno, impulsando la expansión de sus negocios. El objetivo se logró. Además de ser la excusa para provocar la intervención norteamericana en Cuba, la Cámara y el Senado concedieron a la administración McKinley un presupuesto para la defensa por 50 millones de dólares
3 días antes de que la Comisión Sampson entregara su informe. ¿Ha vuelto a pasar cosa semejante en la historia reciente de Estados Unidos? En 1903, ya con el cowboy tejano en la presidencia, se impone a los cubanos la Enmienda Platt, por la cual Cuba pasa a ser un protectorado de los Estados Unidos, pues el haber alcanzado su independencia, Cuba no debía aceptar convenio alguno con potencias extranjeras, quedando reservada para los Estados Unidos, que se encargarían de proteger la propiedad privada y la libertad individual, garantía de las ganancias de los capitalistas norteamericanos, para lo cual el agradecido gobierno cubano le concedería al norteamericano tierras para estaciones de naves y carboneras. Los insurgentes cubanos fueron ignorados olímpicamente. Por consiguiente, se dejó ir una avalancha de capitalistas preparados para aprovechar y acaparar las riquezas naturales y los bienes y servicios que habrían de instalar como nuevos colonizadores de Cuba. Así fue que los madereros obtuvieron ganancias colonialistas al vender en el mercado norteamericano 10 millones de acres de bosques cubanos. La United Fruit Company, por ejemplo, llegó a comprar a 25 centavos de dólar 1.900.000 acres de suelo cubano para el cultivo del azúcar, y lo mismo sucedió con las grandes compañías ferrocarrileras, mineras, tabacaleras. Para algunas de las grandes corporaciones, Cuba significó el inicio de su transnacionalización. Para otras, simplemente su confirmación. Hacia 1901, el 80% del mineral que se extraía de Cuba y se exportaba pertenecía a la compañía minera norteamericana Bethlehem Steel Company. Bastaba con garantizar la apropiación como propiedad privada de capitalistas estadounidenses para que funcionara como es debido el neocolonialismo norteamericano. Siendo notable que el espíritu empresarial norteamericano sea tan intenso que suele perjudicar con sus medidas desaforadas a sus propios peones. Durante los combates en Cuba murieron 5.464 soldados, pero solo 379 de ellos en acciones de guerra. El resto muere a consecuencia de las enfermedades tropicales y por intoxicación al alimentarse con carne de res adulterada y descompuesta después de pasar largas horas en alta mar. Entre los responsables se encontró la mayor empacadora de Chicago, Armour. La Oficina Industrial de la Carne pudo testificar 751 latas de carne echadas a perder. Tanta certeza y previsión contenida en esta farsa escrita por Mark Twain, habéis plantado la semilla y crecerá, creando una hidra venenosa, una planta carnívora que vino a ser el terrorismo de Estado norteamericano y su praxis de conspiraciones imperialistas. Pero eso no es todo. William McKinley no resultó ser lo suficientemente imperialista como para terminar su segundo periodo. Es asesinado por un supuesto anarquista que actuó individualmente. Ya el cowboy tejano estaba preparado para suplirlo, puesto que Theodore Roosevelt, después del éxito obtenido en Cuba, ascendió a la vicepresidencia por méritos propios y para beneplácito del Partido de la Guerra, llegando a ser el primer presidente de los Estados Unidos propiamente imperialista, con todo y su bigote y su porte de Big Brother. Para ignominia de la historia, fue premiado con el Premio Nobel de la Paz, ya desde aquel entonces significando una burla. Que el asesinato de McKinley haya sido una mera casualidad vendría a ser semejante a otros casos así oficialmente designados. Pero las analogías que despiertan la sospecha son paranormales. La sospecha flota en el aire desde aquel tiempo, por lo menos al constatar que la pesadilla se había convertido en realidad. H. Kolstad relata su viaje con Mark Hanna en el tren fúnebre de McKinley. Estaba intensamente amargado, maldecía a Roosevelt y decía: dije a William McKinley que era un error nombrar en Filadelfia a ese energúmeno. Le pregunté si se imaginaba lo que pasaría si él muriese. Y ya lo ve usted, este maldito cowboy es ahora presidente de los Estados Unidos. Samuel Eliot Morrison y Henry Steele Comayer, Historia de los Estados Unidos de Norteamérica. La forma semicíclica de la historia en espiral es asombrosa. Por mera coincidencia, 62 años después, un otro solitario desquiciado, perteneciente al Servicio de Inteligencia de la Marina, asesinó al presidente Kennedy. Asesinos solitarios y desquiciados, o asesinos zombies. Leon F. Czolgosz, anarquista, declaró: maté al presidente McKinley porque era enemigo del pueblo trabajador.
La indagación policial concluye que actuó solo, presa de sus creencias anarquistas subliminadas. Creía que su deber era matar a tan pérfido político. De cierto que el logro resulta contraproducente. Se mata a un presidente enemigo del pueblo para que sea sustituido por otro peor. Pasando a ser más interesante el que Theodore Roosevelt también fuese blanco de un atentado, sufriendo una herida en el pecho, salvándose de milagro, que una caja metálica portalentes paró el balazo. Mas, lo verdaderamente interesante de este caso radica en que el autor del intento de homicidio, John N. Strang, declaró que lo quiso matar con resultas de lo que una visión sobrenatural le hizo saber, que Teddy Roosevelt había instigado el asesinato de McKinley, y aunque la iluminación le llegó en 1901, fue 11 años después que intenta su acto justiciero. La pesquisa policíaca concluyó que se trató de un loco solitario. Tan solitario como alucinado, apareció en el Hotel Ambassador de Los Ángeles Shiran Bishara Shiran para dispararle a quemarropa 2 balazos en la cabeza al virtual candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, Robert F. Kennedy, tratándose de un palestino cristiano, refugiado de la guerra del 48, quien odiaba a Robert porque éste apoyaba a Israel. Kennedy debe morir. Kennedy debe morir. Se encontró en un papel por él escrito entre sus pertenencias. En los separos policiales de Los Ángeles se calificó la actitud de Shiran como la de un autómata. Daba la impresión de que se trataba de un hombre programado. Las versiones oficiales suelen concluir en asesinos solitarios, fanáticos, perturbados, desconectados de reales propósitos políticos. En realidad, bien pueden ser más instrumentos de otros que actores a voluntad propia.